C++, un array es una estructura de datos que permite almacenar una secuencia de elementos del mismo tipo en posiciones de memoria antigua. Es decir, es una forma de agrupar varios valores de un tipo específico bajo un mismo nombre de variable. Los arrays son muy útiles para trabajar con colecciones de datos, como listas de números, strings o cualquier otro tipo de datos que sea necesario almacenar de forma ordenada. Los arrays son muy útiles para trabajar con colecciones de datos, como listas de números, strings o cualquier otro tipo de datos que sea necesario almacenar de forma ordenada. Los tipos de array pueden clasificarse principalmente en unidimensionales, multidimensionales y dinámicos, con características específicas para cada tipo. Los arrays unidimensionales son listas simples de elementos, mientras que los multidimensionales pueden tener múltiples dimensiones y se usan para representar datos tabulares o como matrices. Los arrays dinámicos, por otro lado, pueden cambiar de tamaño en tiempo de ejecución, lo que los hace más flexibles. Algunos ejemplos de esto pueden ser unidimensional, también conocidos como vectores, son listas simples de elementos, almacenan elementos de un mismo tipo de datos en memoria contigua. Multidimensional, contienen otros arrays como elementos, ejemplo, matrices bidimensionales, tablas con filas y columnas o arrays de mayor dimensión. Dinámico, su tamaño puede cambiar durante la ejecución del programa, son útiles cuando el tamaño de la estructura de datos no se conoce de antemano, se usan comúnmente en lenguajes de programación como Java o C numeral. Asociativo, permiten acceder a los elementos utilizando claves, no necesariamente índices numéricos. En JavaScript los objetos se utilizan como arrays asociativos, ejemplo, nombre Juan, edad 30. Tipados, en JavaScript los arrays tipados permiten trabajar con números de diferentes tamaños y formatos, son útiles para optimizar el uso de memoria en operaciones con datos numéricos. En C++, un array o matriz es una estructura de datos que permite almacenar una secuencia de elementos del mismo tipo en posiciones de memoria contiguas. La función principal de un array es organizar y almacenar múltiples valores de forma eficiente y ordenada, lo que facilita su acceso y manipulación. Ejemplos de estas pueden ser almacenamientos de elementos del mismo tipo. Un array puede contener elementos de tipo int, float, char, etc. Pero todos los elementos deben ser del mismo tipo. Índice para acceder a los elementos. Cada elemento del array tiene un índice numérico que indica su posición entre paréntesis comenzando desde 0. El índice permite acceder y modificar los elementos individualmente. Tamaño fijo entre paréntesis estático o variable entre paréntesis dinámico. Un array puede ser declarado con un tamaño fijo en el momento de la compilación entre paréntesis array estático o puede tener un tamaño que se determine durante la ejecución entre paréntesis array dinámico usando punteros. Acceso directo a elementos. Se puede acceder directamente a cualquier elemento del array usando su índice. Punteros. El nombre del array en C++ se considera una constante que apunta a la dirección de memoria del primer elemento. Esto permite el uso de punteros para interactuar con los arrays. Pasar arrays a funciones. Los arrays pueden ser pasados a funciones como argumentos. Al pasar un array, se pasa una copia de la dirección de memoria del primer elemento. En términos generales, un array es conocido también como array, es una estructura de datos que almacena una colección ordenada de elementos del mismo tipo, mientras que una matriz es un tipo específico de array bidimensional utilizada principalmente en matemáticas y en ciencia de la computación. La diferencia clave de esto sería la de dimensionalidad. Las arrays pueden tener cualquier número de dimensiones, unidimensional, bidimensional, multidimensional, mientras que las matrices son siempre bidimensionales, es decir, tienen filas y columnas. El uso. La array se utiliza para almacenar colección de generales de datos, mientras que las matrices se utiliza específicamente para representar estructuras matemáticas como vectores y matrices lineales. La flexibilidad de estos. Las arrays pueden ser más flexibles en cuanto a su tamaño, forma, dependiendo del lenguaje de la programación. Las matrices, al ser bidimensionales, tienen una estructura más rígida. Aquí en este ejemplo se puede visualizar por lo menos una array unidimensional que tiene como números 1, 2, 3, 4, 5, mientras que la otra muestra una matriz que va con una estructura de cuadros
rodeado de columnas y filas. Para resumir de manera más corta, un array es una estructura de datos general para almacenar colecciones. Una matriz es un tipo específico de array dimensional utilizado para operaciones matemáticas. Principalmente en la dimensional, un array puede tener cualquier número de dimensiones, mientras que las matrices son siempre bidimensionales. Las consideraciones adicionales a estas son los lenguajes de programación como MATLAB, que se utilizan los términos array y matrices de manera más similar o incluso como sinónimos, donde la matriz es solo un caso especial de la array dimensional. En otros lenguajes como C o Java se distinguen más claramente, siendo la matriz un tipo de array como una estructura específica. En el contexto de la programación, el término arreglo se usa a menudo como sinónimo de array, aunque el array es más común en inglés. Ejemplos de array. A continuación vamos a estar viendo algunos ejemplos de array. En el primer puesto, arrays unidimensionales en C++. Este código crea un array llamado número que almacena 5 valores enteros y luego usa un ciclo for para imprimir cada valor en pantalla. Sirve para guardar y manejar fácilmente una lista de datos relacionados como números, edades, etc., usando una sola variable en vez de varias variables separadas. En el segundo puesto vamos a estar viendo arrays multidimensionales o bidimensionales en C++. Este código crea una matriz de 3 filas y 4 columnas, las llena con números y luego imprime los valores organizados en forma de tabla. Sirve para almacenar datos en forma de tabla como una hoja de cálculo, lo que es útil para representar cosas como un tablero de juegos, matrices matemáticas o cualquier información que necesite filas y columnas. En el tercer puesto vamos a estar viendo arrays dinámicos en C++, los cuales códigos permiten al usuario decidir cuántos números quiere guardar. Reserva memoria para esas cantidades usando new, almacena los valores y luego los muestra en pantalla. Sirve para manejar listas de datos cuyo tamaño no conoces hasta que el programa está corriendo, haciendo tu programa más flexible y eficiente. En el cuarto puesto vamos a estar viendo ejemplos de arrays asociativos en C++ usando el map. Este código crea un array asociativo, valga la redundancia, donde la clave es un nombre string y el valor es la edad int. Sirve para almacenar y acceder a datos usando claves personalizadas, como buscar la edad de una persona usando su nombre en vez de su índice numérico tradicional. Un map en C++ es una estructura de datos que almacena pares, claves y valor, donde clave es única y se asocia a un valor específico. Sirve para buscar, insertar y eliminar datos de forma eficiente usando una clave personalizada, como por ejemplo asociar nombres de personas con sus edades o países con sus monedas. En el quinto puesto vamos a estar viendo un tipo de array llamado tipado, que es simplemente un tipo de array donde los elementos son del mismo tipo de datos, por ejemplo todos enteros o todos string. Este tipo de código crea un array de 5 enteros, lo llena con valores y lo imprime uno por uno en la pantalla. Sirve para almacenar y procesar múltiples valores del mismo tipo de manera ordenada y eficiente, como cuando quieres guardar las clasificaciones de tus alumnos de una clase.